Vanilla. Presente. Pereira. Presente. Pérez. Picaña. Presente. Luga. Robles. Sánchez. Sandoval. Presente. Santana. Celestín. Presente. Soto. Presente. Arqui. Rico. Presente. Vega. Pérez. Zúñiga. Presente. Doctor, dímelo, Ana. Directamente Machaca. Doctor. Cáceres. Ya. Consuela. Síndrome de las vías aéreas. ¿Qué entienden por síndrome de las vías aéreas? La vía aérea. Ya sea la alta o la baja. La vía aérea dentro de lo que se encuentra el sistema bronquial, que es que manda el aire del exterior hacia los alveolos. La región del pulmón donde realiza la hematosis, alveolos, así. Este sistema de transporte puede ser asiento de diversas enfermedades, cuyas principales manifestaciones clínicas son producidas por la disminución de diámetro, que pueden ser por diferentes mecanismos, tanto de la luz como de la pared. Ahora, ¿qué puede provocar que disminuya la luz de ese bronquio? ¿Qué es lo que nos va a provocar las sibilancias, lo que son las crisis asmáticas, por ejemplo? ¿Qué puede una situación donde la máxima broncoconstricción? Esa constricción hace que la luz disminuya. ¿Qué tratamiento le van a dar a eso a algún? Pero no es eso lo único que pasa en el asma, por ejemplo. No solamente hay una broncoconstricción, porque el asma que es una reacción. Donde se liberan los mastocitos, vitamina E. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar una alteración de la mucosa. Entonces, esa mucosa, ¿qué le va a suceder? Se va a inflamar. Al inflamarse, ¿qué está sucediendo con la luz del bronquio? No necesita haber broncoconstricción. No es solo la bronquio. También la inflamación, ¿qué va a hacer con la luz? Más de lo que ya estaba. Y no solamente va a suceder eso, ¿qué más va a suceder? Esa mucosa inflamada, ¿qué va a hacer? Va a hacer que haya más secreción. Y si hay más secreción, va a disminuir más todavía la luz de ese bronquio. Entonces, ¿qué tratamiento le daría una crisis asmática? Un broncodilatador será suficiente. No, debemos darle algo para disminuir las secreciones. Por ejemplo, he visto que las neuronas las hacen ¿por qué? Les hacen su salbutamol. El salbutamol, ¿qué efecto va a tener? Un broncodilatador. Pero también he visto que les ponen el atroben. Le dan el diatroben. No es un nombre correcto. El atroben en realidad es el bromuro del patrón. Pero el bromuro del patrón, ¿por qué le han puesto el nombre de atroben? Comercial. Porque el bromuro del patrón es atropina modificada. Agarrado la atropina, le han cambiado alguna molécula para que haga algo diferente, más eficiente, para que afecte en lo posible solamente a los broncos. Pero no va a suceder eso, va a suceder otras cosas. La atropina, ¿qué efecto tiene sobre el organismo? ¿Qué va a fisiología? ¿Qué hace la atropina al cuerpo? Es un cronótropo positivo. ¿Recuerdan las propiedades eléctricas del corazón? ¿Cuáles eran? Les preguntaba otra vez. Cronotropismo, ionotropismo,
5, ¿no? Patropismo, ¿qué más? Frecuencia es el cronotropismo. Cronotropismo, hidrotropismo, cronotropismo, panotropismo y porque los medicamentos actúan sobre estas propiedades. Por ejemplo, la atropina es un cronótropo que va a provocar al paciente va a aumentar su frecuencia. Ojo con los pacientes que están muy taquicárdicos, porque con eso. Y el salbutamol es otro cronótropo positivo que se va a dar. Pero el salbutamol, ¿qué más hace aparte de ser cronótropo? Algo más hace. Seca las secreciones. Los pacientes que les ponen salbutamol, otro que les ponen atropina, muchas atropina, les van a secar todas las secreciones. Y al secar secreciones, ¿qué va a pasar? Va a abrir glándula, porque ¿cuáles eran los problemas? Uno era la broncoconstricción. ¿Cuál era el otro problema? La mucosa inflamada. El otro problema, que hay muchas secreciones. Entonces, con eso que estamos resolviendo, la broncoconstricción y las secreciones, ¿no? Le estamos dando más espacio para el bronquio. Ahora, ¿será que usamos solamente atropina? ¿Solito? No es muy buena idea, porque la literatura dice que es un broncodilatador, pero es muy débil, casi no hace nada. Lo que sí hace es potenciar el efecto de esta sustancia. Entonces, eso nos explica cuál es la fisiopatología y por qué escuchamos en nuestro examen físico sibilancias y por qué vamos a encontrar otras cosas más. Y ahí avanzamos. El conocimiento anatómico y fisiológico constituye la base para entender las manifestaciones clínicas y los hallazgos del examen físico de los pacientes. Ahora entendemos que el aire tiene que atravesar nuestra vía aérea a través de la tráquea, los bronquios para llegar a los alveolos, y hay un proceso de hematosis y que hay músculo en esa pared, músculo liso en la pared de esos bronquios que puede hacer que se contraiga ese bronquio disminuyendo la luz de ese bronquio, y además sabemos que hay una mucosa y la mucosa sufre secreciones que pueden hacer que disminuya más aún la luz. El atrapamiento aéreo, porque aquí el problema de las críticas es el atrapamiento aéreo. El paciente, cuando está disminuida la luz, el aire puede entrar, entra con bastante fuerza, pero le cuesta salir, porque hace el efecto de una válvula. Entonces hay un atrapamiento aéreo, y si hay atrapamiento aéreo, ¿qué vamos a encontrar a la inspección de ese paciente? ¿Recuerdan los síndromes pleuropulmonares? Que encontramos la inspección. ¿Cómo va a estar la expansibilidad de un paciente con una crisis asmática? Pero algunos me dicen, y con justa razón pueden decir, pero ¿cómo va a estar disminuida si hay atrapamiento? Si el paciente más bien mete más aire, está aumentado. El razonamiento es correcto, pero pónganse a pensar que no vamos a valorar solamente eso, sino vamos a valorar cómo sigue la expansibilidad. Si ya está ahí expandido, y no va a disminuir mucho esa expansibilidad, la siguiente que les va a pasar, ya van a ser muy superficiales. En general está disminuyendo. Entonces, esa hiperinsulación dinámica reduce la capacidad respiratoria porque no está entrando el aire ya, y aumenta la capacidad residual funcional. Hay aire atrapado básicamente, con lo que empeora la disnea y la tolerancia al ejercicio, porque cuando alguien ejercita, ¿qué van a necesitar? Necesitan más hemoglobina que lleve oxígeno a los tejidos, y esa hemoglobina tiene que cargarse de oxígeno en algún lugar, y con esa mala mecánica ventilatoria, pues el hematosis va a disminuir, el paciente no va a tolerar. La resistencia al flujo aéreo es inversamente proporcional al diámetro, por lo que al disminuir el diámetro de este bronquio, pues aumenta la resistencia al flujo para que no salga ese flujo de aire. Compromete principalmente la expiración, entonces la expiración se va a alargar. Tiene un tiempo, tanto la inspiración como la expiración, en este caso, de este aire, pero al botar se va a prolongar el tiempo, y ahí van a aparecer las sibilancias, la expiración, ¿sabe? Y provoca atrapamiento aéreo. Mecanismo. Puede haber obstrucción aguda o puede ser crónica. Esa obstrucción puede ser reversible o puede ser irreversible. El asma es agudo o crónico.
agudo las situaciones de enfermedad y se ponen a afectar en su enfermedad crónica que tiene sus agudizaciones. Pero en general considérenlo como que fuera agudo, la mayoría de las ocasiones. ¿Es reversible o es irreversible el asunto? Es reversible. Tiene que revertirse. Nos costará revertir, tendremos que meter a un paciente a terapia intensiva, lo intubaremos, pero tiene que revertirse. Se tiene que revertir. El paciente no va a sobrevivir. Entonces, reversible. El EPOC, ¿es agudo o es crónico? EPOC es crónico. Ahora, para que quede claro, que el paciente tenga asma de bronquiolitis, lo decimos, no significa que tenga un función al día, no es bien. ¿El EPOC es reversible o es irreversible? Es irreversible. Ya han ocurrido daños en ese parénquima pulmonar que no van a volver a la normalidad. Cuadros infecciosos. Estos pueden obstruir la luz, pero estos también, cuadros infecciosos, como traqueobronquitis. ¿Por qué una traqueobronquitis? ¿Qué es una traqueobronquitis? De la tráquea y de los bronquios. ¿Por qué una traqueobronquitis tendría que producir agravamiento? La inflamación de la mucosa va a disminuir, aunque no haya bronquitis igual va a disminuir. Reagudizaciones de bronquitis crónicas también, bronquitis crónica que se considera que tiene por bronquitis crónica. Un paciente que tiene inflamación de los bronquios por mucho tiempo. ¿Y para que se considere bronquitis crónica? Esto es lo que menciona que debe haber por lo menos 3 meses, creo que dice 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Algo así, creo que dice. Algunos textos que interesan. Entonces, si sucede eso, estamos hablando de una bronquitis crónica. Pero esa bronquitis crónica, como se dan cuenta, no todo el tiempo está conjuntoso, pero tiene periodos de agudización, reagudización. Alteraciones irreversibles de los componentes elásticos y musculares de la pared. Esto es, no es lo mismo que el broncoespasmo que puede revertirse, o la inflamación de la mucosa que se va a revertir. En este caso es algo que no se va a revertir, que son las bronquiectasias, que eran las bronquiectasias eran dilataciones bronquiales irreversibles por destrucción de esa pared. ¿Y cuál es el problema de las bronquiectasias? Cuando hay bronquiectasias, ¿qué va a suceder? Un paciente con bronquiectasias, ¿qué le va a pasar? Hay esas dilataciones que pueden pasar. Broncodilatación. Tengo bronquiectasias, ¿qué me puede pasar? Pero nadie lo va a pasar, nadie va a dilatar. Pero si no se tiene que contraer el bronquio para que salga, tiene que contraer la bronquio. ¿Qué me afecta que tenga bronquiectasias? Están dilatados el bronquio. No, el aire va a pasar. Hay más bien tengo más espacio para pasar que para pasar. ¿Cuál sería la explicación? ¿Ah? Eso sí podría. ¿Para qué sirve la mucosa bronquial? Ahí está. ¿Para qué sirve la mucosa bronquial? Si no fueras cañerías huecas. Sin teplástico. Para tapar, para que no se polvo, polvo, bacterias, virus, todo. ¿Y qué hacen con esas una vez que las atrapan? Las encarcelan. ¿Ah? ¿Cómo? El gato es bien, pero hay algo más que la vida. No, sí, correcto. Y ahora, ¿y qué pasa si en un sector tengo dilatado mi bronquio? Primero que va a disminuir, los cines van a perder su capacidad. Segundo, ¿qué va a pasar? Si esa mucosa está produciendo lo que siempre tiene que producir, que
pero ya no tengo una autopista, ya tengo un lugar ahí casi. ¿Qué va a pasar? Va a acumular secreciones. Si se acumulan secreciones, ¿qué tenían esas secreciones? ¿Qué cosa quería botar el cuerpo? Se están acumulando, ¿qué va a pasar? Se van a sobreinfectar. Y no hay nadie que las bote y están felices esperando que pase algo. Cuando ya quedamos aquí durante los próximos 20 años, pues no reproduciremos, dicen las bacterias que quieran aumentar. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de varios bacterias. Entonces, y eso puede llevar a una contracción, una neumonía. Y generalmente lo que sucede en los EPOC que tienen bronquiectasias, cada vez se sobreinfectan por este motivo. Y a ellos son los únicos pacientes que para nebulizar solamente a través porque no tenemos la cara. Y lo que queremos es que para que no haya sobreinfección. Síndromes obstructivos, situaciones en las cuales aumenta la resistencia al flujo de las vías aéreas, originando sobrecarga del trabajo de la musculatura respiratoria. Como tengo esa obstrucción y tengo que sacar ese aire, ¿cómo voy a sacar ese aire que está fluido? Trabajaré más. No me deja pasar, pues haré con más fuerza. Y eso que me va a representar, como un poco con más fuerza el aire, voy a hacer trabajar por demás a mis músculos. La sobrecarga de trabajo va a provocar fatiga a los pacientes. Esa es la verdadera fatiga. Y además vamos a ver un paciente con una crisis asmática. Hay pacientes que están con tiraje. ¿Qué era el tiraje? Está muy bien, pero ¿cómo ven eso que se ve? ¿Qué es lo que ven? Estoy viendo que esto es ya. Eso es reversal. Eso no es reversal para ti. ¿Ah? Se mueve. ¿Y cómo qué veo cuando se mueve? Estamos viendo esto trae aquí. Si estuvieras tirando dentro de la cavidad torácica, eso por eso se llama tirar. ¿Qué más? Manifestación clínicamente que van a tener estos pacientes. Si no puede salir el aire, no puede entrar otro aire, voy a tener, porque me falta oxigenación. Y voy a tener tos. La tos, ¿por qué? Porque estás llenándose de secreción. Como tengo mucha secreción, quiero comer. Uso de muchos accesorios, porque, y eso ya está ocurriendo, porque necesito meter aire. Voy a hacer más trabajo para el diagnóstico. ¿Cuál puede ser? Puede ser obstrucción de las vías aéreas superiores, porque puede ser un problema. Puede ser un arma bronquial o puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva. Los tres son más probables en esta situación. ¿Y qué estudios complementarios le voy a pedir al paciente que estoy dudando, no sé qué es? Le voy a pedir una radiografía de tórax. ¿Qué van a ver en la radiografía de tórax de un paciente con eczema, asma? ¿Qué van a ver en la radiografía? El aire como se ve. ¿Dónde va a estar el aire? ¿Toma? ¿Verdad que podría estar ahí? Pero vamos a ver. ¿En su músculo? ¿Dónde? Estamos hablando de un pulmón y perisuflado. ¿Dónde está el aire? Bueno, el aire va a estar dentro del pulmón, no va a estar dentro. Pero al estar dentro del pulmón que está más insuflado, eso es lo que voy a ver. Voy a ver los espacios intercostales que están más abiertos. Bien. Estoy hiperventilación. Necesito más aire, hay más espacio. Tengo que abrir. Espirometría, ¿para qué está la espirometría? La espirometría lo que va a medir son los flujos y los volúmenes. Con estás soplando. Están midiendo la fuerza a la que yo estoy botando el aire. Estoy midiendo el volumen de aire que estoy botando. Y ahí le salen todos los datos de los volúmenes para ver, con eso puedo diagnosticar. Y una tomografía de tórax, igual que la radiografía, solo que en la tomografía podemos ver otras cosas más, como que, incluso la radiografía, en estos pacientes con síndrome del POC, tengo bronquiectasis, voy a buscar si no hay sobrepeso, voy a buscar cómo se
espasmódicos, voy a buscar bronquitis. Tengo bronquitis, ¿qué esperan encontrar en una radiografía de una pulmonía? ¿Cómo se ven los bronquios en la radiografía? ¿Se ven los bronquios en los rayos X? No, ¿por qué no se ven? Aire, pero ¿qué más hay en el pulmón? ¿Qué es lo que más hay en el pulmón? Peor, que los alveolos, ¿qué es? Aire, el color es negro y el bronquio es negro, entonces por eso es que no los veo. Salen los bronquios principales. Ahora, en una bronquitis, ¿qué vería? El bronquio va a estar y la pared del bronquio sí se va a llegar a ver. Se va a estar gruesa esa pared bronquial y ya se va a lograr ver. Manifestaciones clínicas de los síndromes consultivos. Llevamos motivo de consulta, los pacientes aquejan disnea y tos. A la inspección que vamos a encontrar, uso de músculos accesorios, voy a encontrar viaje, todo, atrapamiento aéreo, eso como vamos a ver, es tórax indoneo, es un tórax que está en inspiración permanente. A la palpación vamos a encontrar disminución de la elasticidad torácica. ¿Y por qué va a estar disminuyendo la elasticidad torácica? ¿Cómo se evalúa la elasticidad torácica? A través de las maniobras de ampliación y amplexación. ¿Y por qué va a estar disminuyendo esa elasticidad? Eso, va a estar hiperindicado, no se va a mover mucho. A eso se refiere. Y disminución de las vibraciones vocales. Porque no miras ese bronquio está ahí como que atrapado dentro de aire, disminuye esa vibración y tampoco está entrando. Y aquí dice que percusión diafragma. ¿Acaso se percute el diafragma? ¿El diafragma cómo es? ¿Qué es? ¿El diafragma qué es? ¿De qué grado se la mano, una hormiga para que percute y vea que es lado? No. Cuando percuto el diafragma, en realidad, ¿qué estoy percutiendo? Yo percuto atrás, pero estoy percutiendo hasta dónde llega el pulmón, hasta dónde está llegando, porque debajo voy a percutir mate, y ahí asumo que ya no está con el pulmón, y me está dando el nivel del diafragma. Entonces, si estoy con hiperinsuflación, ese diafragma lo voy a encontrar más abajo. ¿Cómo sé que es el diafragma? Porque se acaba la sonoridad y comienza la auscultación, prolongación del tiempo expiratorio. La expiración de estos pacientes va a ser más larga. Y voy a encontrar también sibilancias y ronco. Y les dije la otra clase, que también puedo escuchar silencio auscultatorio. ¿Por qué silencio? Es que ahí sí, si está obstruido debería haber silencio. ¿Por qué silencio? Deja de sonar, ya no es muy mal. ¿Por qué sonaba la sibilancia? Porque el bronquio está obstruido. ¿Y por qué ya no se escucha nada? ¿Por qué creen que ya no se escucha nada? Ya no está entrando nada. ¿Qué les está diciendo eso? Que dicen, oh, mi paciente entraba con suficiencia y ahora no le he hecho nada y dejó de sonar. No es que lo estuvo haciendo mal. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta y diferenciar? A ver, lo que les digo a mis alumnos de práctica. Pero les he hecho escucharlo otra vez. No, aquí. Pero a ver, imagínense cómo no están, pero sí, hay anuncios que lo van a ver. Muchos de estos sonidos los escuchan, no se escuchan ni siquiera tan bien hasta que lo escuchan con el paciente. ¿Qué va a hacer que se den cuenta que es cada uno? Escuchar uno tras otro, hasta que se sienta. Incluso como les decía a mis alumnos, eso del timpanismo, el mate, la sonoridad, está claro que es significa, ¿no? Pero a veces, ¿por qué díganme, mate? Hasta que no estén seguros, hasta que no hayan escuchado 50 veces la sonoridad y la matidez, no, porque en el libro dicen, es un sonido musical, eso, si no es músico uno no lo va a entender, tienes que escuchar.
Lo mismo los roncos tienen que estudiar. ¿Con qué podrían confundirse los roncos? A pesar de que no deberían, pero podrían confundirse con los estertores. ¿Y cómo puedo hacer para diferenciar? ¿Qué hemos dicho que es un estertor? ¿Qué es un estertor? ¿Qué es un crépito? ¿Qué es un estertor? Ya, eso es una porqué. ¿Dónde está el problema? En el alveolo. Es el alveolo que se está despegando, ¿vale? También se creció, se despega. ¿Y estertor qué era? Sí, el alveolo, el estertor es ¿qué? Sí, el bronquio. ¿Qué es el bronquio? Es el movimiento de la no. Ahora, el roncus, ¿qué es? El bronquio también, así que se va a parecer el sonido. ¿Cómo puedo diferenciar? Si tengo duda, le pido al paciente mientras escucho, tosa. ¿Qué va a pasar si son secreciones? Se van a mover y van a desaparecer esos efectuales. El roncus va a desaparecer. Al toser va a desaparecer. Obstrucciones de la vía aérea superior. Causas agudas, causas crónicas. Agudas, epiglotitis, laringotraqueitis, edema angioteurótico, laringo que pasa por consumo de medicamentos, más que todo alergénicos. Edema por obstrucción de lesiones térmicas. ¿Qué significa obstrucción de lesiones térmicas por interacción de tóxicos aromáticos? Se ve aquí seguido, ya me ha pasado varias veces. Hay que intubar al paciente, pero si el paciente está charlando y no tiene ninguna molestia. Pero si no tiene nada, pues no. Paciente que está en su casa, tranquilo, de repente explota la garrafa, está delante de la garrafa, como mazo directo, o hay una explosión de fuego delante del paciente, que tenemos hartos pacientes de esos, se quema ahí sus cabellos quemados, sus pies están rojizas, está hablando normal, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el miedo? Está en contacto directo. Ha metido ahí nada el calor, una lesión térmica, que no es inmediata. El paciente se ha quemado toda la vía aérea, no se ha dado cuenta. Y vemos qué sucede. Empiezan a aplicar el hospital, cuando se den cuenta, ni van a poder intubar porque no están totalmente. Entonces, los pacientes que han tenido, que han estado delante, fuego, explosión por fuego directo, y se han quemado la vía aérea, no es inmediato, eso va a ser progresivo. Tienen que intubar. Si dudan mucho, hasta que decidan intubar, se va a cerrar el tubo, no va a pasar. ¿Qué van a hacer? Y si no puedo intubar, ¿qué hago? ¿Va? Pero no me así. Es más difícil de intubar. Ya. Igual se hace si está consciente o se le dice de menos. No. Nunca se tuvo paciente consciente. Bueno, no debería. He visto que estudiantes de medicina en Japón practican intubar ellos solos. Pero no es lo lógico. A ver, pónganse un bajalenguas a la lengua, ¿qué va a pasar? Van a quitarse. No, además no van a poder. Para intubar a un paciente que se hace. Y le tenemos que poner incluso relajantes musculares para que se mueva, como atracuyo, colina. Sedamos y le damos un analgésico, porque va a doler, va a molestar. No crean que es un de intubación, porque estar en práctica intubando nada pasar en esto. ¿Ya? Pero es mejor hacerlo por sedar. Fácil, puede, alguna vez he intubado. ¿Qué más? Causas crónicas, enfermedades neoplásicas, lesiones cicatrizales, infecciones crónicas como la tuberculosis pulmonar, compresiones por bocio. ¿Qué es el bocio? ¿Qué era el bocio? El químico. ¿Qué tiene que ver teorías con mi vía aérea? Si crece mucho ese bocio, va, y entonces está el enfermedades neurológicas como traqueomalacia. ¿Qué será la traqueomalacia? Es malacia, que vean osteomalacia, traqueomalacia, es ablandamiento
traqueomalacia es ablandamiento del cartílago de la tráquea. Y esa tráquea, en vez de ser rígida, se vuelve como una carne. Entonces, si se vuelve como una carne, no te puede aplastar y obstruir la vida. Cuando dicen osteomalacia, son esos huesos que parecen de goma. ¿Ya? Policondritis residual, que son inflamaciones a repetición, pueden dañar la estructura de la caja torácica. Granulomatosis de Wegener, aquí es una enfermedad inflamatoria. Casos de obstrucción por vía aérea alta, malignas, cáncer de pulmón, tumores malignos primarios de vías respiratorias inferiores, enfermedades metastáticas causadas por tumores importantes, no malignas, aspiraciones de cuerpos extraños, edema de glotis, traqueobronquiomalacia, estenosis traqueales debidas a esto. Esto ya les he mencionado alguna vez, estenosis traqueales debidas a tubos superficiales, otras. ¿Qué es lo que sucede? Ya les he citado en alguna clase. Paciente intubado siempre tiene que tener el cuidado de no tener intubado más de 7 días. Y si lo van a tener más de 7 días, hay que hacer una traqueotomía, porque tienen alto riesgo de hacer úlceras de tensión. Es una úlcera de cúbito. Eso les van a preguntar harto en los hospitales. ¿Qué es úlcera de cúbito? ¿Qué es? Por la presión de ejerce con mucho tiempo. Ahora, ¿por qué hace úlceras? ¿Qué tendría que ser un nombre? ¿Cuál es el mecanismo? Eso, la presión sobre la piel. Porque esto sucede sobre superficies rígidas. Donde hay hueso, ahí se comprime la piel y ahí hace isquemia. Isquemia por mucho tiempo hace necrosis. ¿Y qué tiene que ver eso con mi tráquea y un paciente intubado? ¿Cómo se fija la tráquea? ¿Cómo se le tubo en la tráquea? Tubo y cómo se queda ahí. El globito que va a fijar eso. Y ese globito es un aire que se infla. Y al inflarse, ¿qué está haciendo? Está haciendo de contra. Le está provocando isquemia. Puede provocar una isquemia dentro de esa tráquea. Y si hace isquemia, pues va a necrotizar. ¿Qué va a hacer? Una agujeros, va a hacer una vesícula. ¿Qué más? Tumores febriles. Ah, y otra cosa. Si no fisculiza, ¿qué puede pasar? Yo le saco el tubo, no hizo fístula, está todo feliz el paciente, pero es un tejido que está cicatrizando, está rato en una cicatriz. Cuando cicatriza, pues hace anillos cicatrizales que pueden obstruir la vía. Puede pasar todo el tiempo. No ha hecho nada, no ha hecho estenosis, ya ha pasado 10 días, soy feliz, no lo he. Hay que ver siempre cómo vida. Ahora, también hacen esa úlcera de ducto por un error de movimiento. Cuando insuflan ese cable, hay que medir la presión del cable. Más presión tenga eso contra la mucosa, más probable que hagan esa úlcera. Y no he visto que tenga un médico para he visto adaptar de su tensiómetro el manómetro para poner con la medida y ver la presión. No he visto que tenga. Tumores benignos, papilomas, hematomas, anillos vasculares, infecciones granulomatoras, de ellas la más común es la tuberculosis, histoplasmosis, laringoceles, hematoma de vías aéreas debido a traumatismo. Este trauma, por ejemplo, muchas veces lo damos como lo consideramos. Un paciente que tuvo un trauma raquimedular, estaba en su motocicleta, salió disparado con su casco de la motocicleta y tiene lesión de cervical. Ponemos su colección cervical y buscamos en la radiografía que no haya fractura. No es lo único que se debe buscar. No es la fractura lo único que puede dañar a un paciente. Muchas veces esa lesión puede provocar un hematoma y se ve el hematoma de la vía aérea. Y si tengo un hematoma, esta es mi tráquea, este es mi vértebra. Y aquí hay una lesión, si se produce el hematoma, eventualmente va a enfocar mi tráquea que puede ocurrir vía aérea. Ese es el mecanismo, porque los hematomas obstrucción de la vía aérea. La obstrucción de la vía aérea es una afección potencialmente mortal, porque si se obstruye el paciente, ¿qué no va a poder hacer? Respira, y si no respira, se va a morir. Por esta razón, un reconocimiento clínico precoz es de fundamental importancia para implementar las medidas terapéuticas oportunas. Se caracteriza por una triada típica de bradipnea inspiratoria con tiraje, piofornaje o estridor, el famoso estridor laríngeo que escucha
media superior. Pasamos al asma bronquial. Enfermedad inflamatoria crónica con base genética caracterizada por presencia de nódulos linfocitos T, mastocitos y una hiperreactividad bronquial. Ya lo hemos mencionado. Vamos a encontrar una disnea similar. Tengo también tos, porque es un mecanismo de protección de esa vía. Siente que hay un cuerpo que tiene expectoración, toda la mucosa que se va liberando de esa mucosa inflamada. Sensación de opresión en el pecho porque no están pudiendo regular. Y ahí la crisis muy común en sus salutados. En sus salutados. Y los nebulizan y la primera indicación son los PAC, con eso deberían resolver. Pero fíjense, ¿han visto doctor? ¿Cómo se pone? Yo me pongo todo el tiempo y no funciona si la ya, esa es una exageración, pero no está lejos de la realidad, porque yo he visto a los pacientes cómo se ponen así, a ver, quiero que te pongas ¿dónde debería estar el saludador para que funcione? Bronquio, ustedes creen que le iba a llegar al bronquio. Aunque haga así, no va a pasar eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que funcione eso? Mírenle al paciente. Primero, metan todo el aire que pueda. Ya está medio frío, mete todo, casi. Y mete todo, espere. Ahora bote todo hasta el último. Bote todo. Ya, ahora vamos a repetir eso. Ahora la próxima, cuando bote todo, dos veces, meten de golpe hasta el fondo lo más que puedan y aguanten. Y ahí ya así les muestran. A ver, quiero ver. Boten. Una vez que boten, tienen un paso, dos veces. Y sienten como les queman los bronquios. Ahora se siente. Y aguanta nomás que ponen y botan. Ahora sí, porque ahora sí se la peor mandado. Hallazgo para la inspección, palpación y percusión del paciente son limitación del flujo aéreo. A la inspección ya se sabe que patrón ventilatorio con taquipnea, taquipnea expiratoria, que hay prolongación de la respiración. Deterioro del sensor. Si el paciente está hipóxico, no está pudiendo respirar, va a empezar a marear, se puede desmayar, y puede ser por la hipoxemia o por la hipercapnia. Pueden tener sueño. Cuando tienen hipercapnia empiezan a tener sueño. Cianosis por mecanismo central, por la insuficiencia. ¿Qué es insuficiencia respiratoria? La insuficiencia respiratoria que se clasifica en tres tipos. ¿Qué es insuficiencia respiratoria tipo 1? Disminución de la PO2 debajo de ¿qué es insuficiencia respiratoria tipo 2? Tipo 1 era la disminución del PO2, la tipo 2 sería no, ¿qué sería? Aumento de por encima de este. Y mixta, tipo 3, ¿qué sería? Las dos cosas. Eso es insuficiencia. Un paciente así no es insuficiencia respiratoria hasta que no vean en su gasometría. Mientras no vean en la gasometría, no van a considerar no vean. Tórax en tórax para ello vamos a ver en la inspección utilizar los accesorios. ¿Por qué? Tirar que también tenemos que ¿por qué? Succiona. Tira, succiona. Palpación.
disminución de la capacidad de los vértices, vibraciones vocales, percusión y personalidad o disminución de la distribución de las bases. Auscultación, estertores de burbujas, porque hay secreciones, roncos y sibilantes. ¿Se acuerdan que les dije esta tabla que les he enseñado está en su libro, solo que está disperso por todo lado? Hay un pedazo. Está más complejo, la tabla que será más sencilla. Un pedazo. Enfermedad pulmonar y la crónica, obstrucción al flujo aéreo, progresiva e irreversible. Esto siempre va a ir a peor, siempre. Y va a tener sus etapas de agudización. ¿Qué significa agudización? De lo que ya estaba mal, va a haber un día que va a estar peor todavía, pero va a recuperar a su estado de que ya estaba mal. Bronquitis crónica, enfisema pulmonar son las dos cosas que nos llevan al pocas. Bronquitis crónica es todo de exploración durante al menos 3 meses por cada año, por 2 años, por un tipo. A eso, ¿quiénes hacen bronquitis crónica? Los fumadores pueden hacer bronquitis crónica y en otro caso los que viven en capital hacemos las el año pasado con cuánto, era como si estuviéramos fumando todos los días durante 2 meses. Así que no se sorprendan que aumentan los casos. Enfisema pulmonar debido al agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos. Esto no es tan fácil de entender, no voy a explicar. ¿Qué va a pasar con esos alveolos? Se destruyen los alveolos. Al destruirse se van moviendo uno a otro y en vez de ser una bolsita de aire pequeñita y microscópica, se vuelve una gran bolsa de aire. Y van a ver en las radiografías una cápsula negra, básicamente con paredes muy delgadas, que se llama enfisema. Las bulas enfisematosas, que es destrucción de los alveolos. Bulas. Eso es el enfisema. Agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, acompañado de destrucción de sus paredes cinturón. Vamos a ver. ¿Qué nos va a llevar a esto? Hábito de fumar o deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que eso es congénito y no necesitan fumar. Los pacientes normalmente son los que empiezan también esto es un tórax más normal y este es un tórax enfisematórico. Fíjense los espacios intercostales como han aumentado y la misma caja torácica como se ve mucho más grande. Y fíjense el corazón en gota. ¿Este corazón será que ha bajado, disminuido el tamaño? No. ¿Cómo va a disminuir el tamaño del corazón? Normalmente puede agrandar, pero disminuir no va a pasar. ¿Qué ha sucedido? Está tan hiperinsuflado que está simulando que ese corazón está más chico. Estas son las bulas del sistema. Las boletas negras de por ahí, esas son las bulas diferentes a las cavernas que tienen paredes gruesas, que están más menos. En este caso son parasitales. ¿Qué significan parasitales? Son las que están en la periferia. Hay las centroacinales que están alrededor de los bronquios, las panacinales que están en todo. Ahora, esta bula, fíjense, tiene paredes delgaditas. ¿Qué le puede pasar con paredes delgaditas? Se rompen, van a hacer. Se rompe esto. ¿Ah? ¿El aire a dónde se va a ir? Y eso se llama ellos hacen neumotórax espontáneos. Este debe ser por debilidad de alfa una antitripsina, lo que es bastante más común. Traqueobronquitis aguda. Los síndromes infecciosos. Cuando vemos los síndromes infecciosos, podemos hablar de una traqueobronquitis aguda o una bronquitis crónica generalizada. Traqueobronquitis aguda, proceso continuo que incluye infección nasofaríngea bronquial y del parénquima pulmonar. Etiología similar, el virus sincitial respiratorio, por ejemplo, los adenovirus. Cuando hay una infección de la vía aérea superior viral, pues puede haber secundariamente una traqueobronquitis. Manifestaciones clínicas: tos productiva, transparente blanco, precedido de rinitis, pareocitis de bajo grado, y van a ver roncos, sibilancias y estertores de mediana longitud.
crónica reanalizada. Aumento de la apnea, tos con cambio en la expectoración, aumento de la obstrucción de la vía aérea. Son pacientes que ya tienen su bronquitis crónica, pero por algún motivo no reanalizado, generalmente secundario y infección espiral. O bacterianas. Manifestaciones clínicas igual. Complicaciones de estos pacientes pueden ir al proceso neumónico. Diagnóstico a través de estudios complementarios. Tratamiento según la causa, si es viral, solamente tratamiento sintomático, si es bacteriano, pues antibióticos. Bronquiectasis, dilatación anormal y permanente localizada en la bronquial, producida por la alteración irreversible de los componentes de la célula. Ya no sé. ¿Cuál es la causa? Generalmente son los que fuman bastante o secundario a infecciones como la peluche, como la tuberculosis, manifestaciones clínicas, tos, y así como estamos diciendo que hay un montón de secreción acumulada en esa bronquiectasia, cuando tosen, generalmente es una expectoración purulenta porque pueden tener también hemoptisis en el 50% de las situaciones. El diagnóstico a través de tomografía o radiografía. Y tratamiento, no se cura la bronquiectasia, pero podemos curar el proceso infeccioso. Y podemos mantener con Atroven por un tiempo para secar estas secreciones que no se sobreinfectan. ¿Por qué me ha dicho que hay más riesgo de hemoptisis? Porque como hay una destrucción de la pared bronquial, esa destrucción puede fomentar que haya destrucción de unos vasos sanguíneos bronquiales, por eso puede haber hemoptisis. A ver, aquí se ven las miren, esta bronquita, solo que en la radiografía no se ve tan bien. Justo en las cerquitas se ve la pared de bronquio, que aquí no debería haberse bronquio. Estamos en una zona donde no se ve, hasta el ilio se ve, pero no debería, porque se ve como un tubo, una bombilla se ve, no sé si se ve. Vamos a ver en la tomografía mucho mejor. Ahí están las bronquitas. De la mitad. Línea, no debería haber bronquiectasis. A ver cuál está subidada de estas. Aquí hay secreciones por el aéreo. Síndromes parenquimatosos pulmonares. Y aquí entra la ¿qué son síndromes parenquimatosos pulmonares? Son enfermedades que afectan, no son un síndrome, son signos y síntomas que afectan el parenquima pulmonar. Engloba dentro de los denominados síndromes parenquimatosos las patologías que afectan el parenquima pulmonar, en especial los espacios alveolares. Y si afectan los espacios alveolares, la más común es la neumonía. Y el intersticio es todo lo que le da forma a ese parenquima pulmonar. Síndrome de condensación, síndrome intersticial, nosotros que vamos a ver. El síndrome de condensación o consolidación, el espacio aéreo es ocupado por líquidos o exudados. Hemos dicho que esos alveolos se van a llenar de secreciones. Y como se van a llenar de secreciones, ya no se van a ver en la radiografía negritos. En negritos se van a ver radiocompactos. Aquí está. Esto es una neumonía. Y fíjense en esa neumonía, ¿qué le llama la atención en esa mancha blanca? Eso es el broncograma aéreo. Les dije que los bronquios eran invisibles. ¿Se ven? Ya se ve. Porque en la neumonía el bronquio suele permanecer limpio y libre. Y las secreciones que hay las toses las van eliminando. Para que haya una neumonía tienen que ver la
radioopacidad con límites bastante difusos, como nubes, ven el broncograma aéreo y hasta confirma la esto es una atelectasia, pérdida de volumen por reducción de los espacios. Fíjense qué ha pasado en esta atelectasia. El mediastino, conformado aquí más de todo el mediastino es la tráquea. Fíjense cómo se está desviando la tráquea hacia el lugar. En realidad esto es un pulmón destruido con alguna atelectasia por aquí. Tiene y el resto está total. Y está ocupando ese tórax, ese pulmón está ocupando mucho menos espacio que la sangre. Síndrome de condensación o consolidación. Etiología, el neumococo. Radiopaco es rosa blanco, son las que radiolúcidos con esa negra. Lo que pasa es que lo que vemos en radiografía es un negativo. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Ese negro es la radiación. La radiación que está pasando. Está quedando una parte de la radiación del paciente que es lo blanco y negro que pasó la radiación. Pero aquí está la radiografía en negativo. Como les digo, alguna vez he visto la radiografía en la cabeza. No bien, pero esas son las la primera vez me pero les eran los dos. Etiología, neumococo, por tanto estamos hablando de la neumonía. Tumores también son condensación, porque finalmente una tumoración está solidificando, entonces un tumor entra de lo que es el síndrome de condensación. No es lo más común, pero entra. Hemorragias alveolares, ¿por qué? Si tengo una hemorragia de alveolo, se está llenando finalmente de sangre y la sangre actúa como un sólido, solidifica, es condensación también. Neumonitis no infecciosa, que es inflamación de ese pulmón, que esa inflamación también puede provocar que se llene de secreción, en este caso de un exudado o trasudado. ¿Cuál es infeccioso? ¿Exudado o trasudado? ¿Cuál es infeccioso y cuál no? Entonces, trasudado, sería una neumonitis no infecciosa. Fisiopatología, inflamación alveolar, migración de leucocitos y polimorfositores, elementos formes de la sangre del espacio alveolar. Formes hablamos incluso de eritrocitos, pero en las fases está la hepatización roja, porque hay eritrocitos también. Junto con líquido exudado del tejido enfermo y microorganismos. Y esto está, ahí está la vida. No esta mancha blanca que ves, esto es más o menos. Fíjense el bronquio, cómo está todo lleno de secreciones, ¿verdad? Empieza para pronto. Manifestaciones clínicas, la neumonía típica, la que normalmente sucede por neumococo tiene fiebre, dolor torácico y cutáneo cortado. ¿Por qué era ese dolor? ¿Qué era dolor en cutada de costado? Cada vez que el paciente. ¿Y por qué era ese dolor? Entonces, ¿qué tendría que pasar cuando la neumonía está cerca de la pleura? Va a ser que se inflame la pleura y al inflamarse no va a deslizar normalmente y va a doler. Porque la neumonía como tal no tendría por qué doler. El parénquima pulmonar no tiene necesidad. Todos con expectoración herrumbrosa. ¿Qué hemos dicho que era expectoración herrumbrosa? Como las bacterias en contacto con la oxidación de las bacterias en contacto con el polvo. A la palpación vamos a ver qué es inspección. A la palpación, a la inspección que vamos a ver en la neumonía. En la condensación, y aquí vamos a ver en la neumonía típica, aquí vamos a ver la inspección. Inspección de las a la palpación, disminución de la discapacidad y aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, matidez o submatidez si está muy adentro. Si está muy adentro la neumonía, voy a
condensado las vibraciones, pasa mucho más. Ahora, hay una excepción, la telestasia total, pero la telestasia como está obstruido el bronquio, no pasa por ahí la vibración. Pero si todo se condensa, todo está más duro, la vibración está más dura. Eso. Auscultación, murmullo vesicular. El murmullo vesicular, ¿de dónde viene? ¿Por qué hay murmullo vesicular? El aire que entra, ¿no? Normalmente. Ahora, si está lleno de secreciones de ese alveolo y no entra aire o entra muy poco, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Lo que pueden aparecer son los créditos cuando el poco aire que ingresa hace que se separen. Soplo tubárico, escuchando el paso del aire por ese bronquio, porque como ya no escucho más los alveolos, escucho cómo pasa el aire directamente. Broncofonía, pectoriloquia, zona y ecofonía. Pero no es que eso, es decir, 33. Las fases neumónicas, las mejillas de la nariz, palidez y cianosis. La condensación, fíjense los bordes buzo, excepto cuando llegan a un límite. ¿Cuál sería su límite? La cesura. Ahí es donde vemos broncograma aéreo y la condensación, lo más importante. Neumonía atípica. Hemos hablado ya de la neumonía típica, lo que normalmente vemos, pero a veces suceden cosas diferentes que estamos viendo mucho ahora, como la neumonía por COVID, una neumonía atípica, normal. La neumonía por la influenza es atípica. ¿Por qué le decimos atípica? Porque no se cumplen ni los signos ni síntomas ni el examen físico como hemos aprendido. Pasa, algo va a ser diferente. Por ejemplo, no aparece el síndrome de condensación característico y hay una disociación de las floridas manifestaciones clínicas del paciente y los escasos agentes de acusación del paciente. Fíjense que el intersticio, esto se llama vidrio esmerilado en radiografía. La imagen del vidrio esmerilado es como que vieran a través de los vidrios del displete de la catedral. Están manchados, no se ve muy bien lo que hay a través de eso. Igual aquí, como si hubieran borroneado algo del estado popular. Lo mismo. Eso cuando hacen percusión, por ejemplo, no se va a escuchar más, porque eso está totalmente tomado. Su clínica va a ser. Esto se da por qué? Porque están inflamados, pero no han llegado a condensar del todo. Atelectasia, obstrucción de un bronquio, relajación del pulmón producida por la presencia de mucho aire en el espacio pleural. ¿Qué significa eso? A ver, obstrucción de un bronquio, un tumor bronquial con los rayos esos pómulos pueden tapar el bronquio. Relajación del pulmón producida por la presencia de líquido. Significa que si yo tengo un derrame pulmonar, un líquido pleural, ¿qué le está pasando al pulmón? Está comprimiendo, relajando, entrando. Pero si tengo demasiado líquido, al comprimirse tanto, se están obstruyendo esos bronquios espontáneamente y terminan haciendo apneas. Cicatrizar o por compresión extrínseca. Una cicatriz dentro de ese bronquio puede hacer que se obstruya. Compresión extrínseca, un tumor, una adenopatía que esté comprimiendo el bronquio. Incluso la distensión abdominal que aumenta la masiva puede terminar comprimiendo. Fíjense el volumen. Y aquí no debe haber broncoderma aéreo porque no hay aire dentro de ese bronquio. Y fíjense el volumen que ocupa en relación al otro pulmón. ¿Quieren otro ejemplo? Aquí, por ejemplo, cuando yo veo una mancha blanca en el tórax, ¿en qué pienso? Si está todo blanco, neumonía no creo que sea todo el pulmón, es masivo. O es un derrame o es una atelectasia. Entonces, derrame o atelectasia. Ahora, ¿cómo? Si fuera derrame, el derrame es líquido que está incluso empujando al pulmón, entonces, ¿qué le va a pasar al mediastino? A mí ¿qué le debería pasar? Tiene mucho líquido que está ahí. Volumen hace que el mediastino va hacia dónde, hacia el lado contrario al mediastino.
cambio, la telestasia se pega a la pared porque el pulmón está pegado por presión negativa hacia la pared torácica. Entonces, mi mediastino se va a pegar hacia el lado de la lesión. Inspección, retracción del emitor. Vamos a ver que es el lado que va a estar primero. Vamos a ver disminución de la espasticidad pulmonar, abolición de las vibraciones vocales, matidez con una columna sonora, ausencia o reducción del murmullo vesicular. Incluso tengo un parche. Es un colapso de la región pulmonar periférica. Y no veo nada. Es un colapso de la región pulmonar periférica, secundario lobar o bien colapso de A1 o ambos. Que van a impedir infectar los vasos. Etiología obstructiva puede ser extraluminar y intraluminar. Fuera de la luz del bronquio o dentro de la luz. Si fuera extraluminar, adenopatías, malformaciones musculares, aneurismas y comprimos. Tumores mediastínicos, malformaciones. Intraluminar, cuerpos extraños, secreciones y la misma neumonía puede estar. Mientras están botando la secreción de los alveolos, no se genera fluido de neumonía. Compresiones, tórax, tumores intraorales, matías, tomatocela, eso es lo que más. Contracción, tuberculosis, displasia, adhesiva. Existe un tipo de los recién nacidos que es el síndrome de distrés respiratorio. ¿Por qué? Aquí lo que está faltando es el surfactante. No hay surfactante, colapsamos alveolos y así. Por reabsorción, por compresión y por contracción. Fisiopatología, en la telestasia por bronquial se reabsorbe el aire la telestasia por compresión, el aire sale por las vías terminales. El colapso por contracción hospitalización, hay alteraciones. Clínica ya sabemos que va a haber clínica, sabemos que va a haber disnea, todo. Eso está hablando del distrés respiratorio, nacido por falta de surfactante. Diagnóstico de clínica, examen físico, lactantes con sospecha de reflujo gastroesofágico, también otras normas de la nutrición, se pide radiografía de tórax apeinateral, signos de radiografía directos y indirectos, y finalmente la broncoscopía para darle alguna solución. Aquí tienen, por ejemplo, una pequeña atelestasia en esta zona, aquí hay una obstrucción por un cuerpo extraño, con broncoscopía. Igual es una atelestasia. Esto no vamos a ver. Y el tratamiento tampoco es. Aquí vamos a ver cómo desobstruir esto. Fíjense cómo está. Se observa el tórax izquierdo expandido, no así el tórax derecho, se observa el viraje intercostal. En la radiografía observamos la atelestasia pulmonar total. Hay el antecedente de haber estado ingiriendo alimentos al realizar la
broncoscopía observamos un cuerpo extraño que obstruye la luz principal del bronquio derecho. Observamos el bronquio izquierdo libre, el bronquio derecho obstruido totalmente por el cuerpo extraño que ocasiona la atelectasia pulmonar mediante pinza. Procedemos a extraer el cuerpo extraño, el mismo que correspondió a un frijol. Tumores pulmonares pueden ser primarios o metastáticos. Primarios que nacieron en el pulmón. Este es un tumor. Fíjense por qué es un tumor. La forma es redondeado, no tiene broncograma, es un tumor pulmonar solitario. Estos son múltiples, son metástasis, tumor secundario en otro lugar. Y esto en radiografía es interesante. Esto se llama imagen en suelta de globos. ¿Por qué suelta de globos? Fíjense, tiene un montón de bolitas dispersas de todos los tamaños. Es como si hubieran soltado los globos con ellos al aire